quitarse el sombrero como gente, como este hombre que está aquí. ¿Cómo está, Johan? Bien, bien, Carlos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bueno, contento de poder otra vez hacer esta entrevista contigo. Yo quiero decirle a la gente que muchas de estas entrevistas que nosotros estamos haciendo se las estamos enviando también, MLB se las está enviando a todos los equipos para que la pasen a los peloteros de Liga Menor, y por eso fue que quisimos hacerlo y te damos las gracias, Johan. Gracias por aceptar hacerlo otra vez, y eso demuestra tu forma de ser, la humildad tuya, y de verdad que el gocho de Venezuela aquí está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, todos bien, gracias a Dios, chévere. Aquí estamos, Bueno, todo está bien. Para que ustedes vean, tenía que ir hoy. Este es un hombre que se ha convertido, ¿sabes qué? Padre completamente de sus hijos. Ahorita iba a buscar a su hija que está jugando voleibol, y de verdad que gracias por tomar este tiempo con nosotros aquí en Las Mayores y con toda nuestra fanaticada que está ahora mismo conectada. Oye, te quería preguntar algo, porque dentro de 2 días empieza Opening Day de Major League Baseball. ¿Cuántas veces iniciaste en la temporada para algún equipo? Oye, eso es una buena pregunta, fíjate. ¿No te acuerdas de eso? La verdad, yo le dije a Caldera Sport Media, yo le dije, hoy voy a empezar diferente, porque esa pregunta... No, fíjate tú, no, y muy buena pregunta, porque 2006, que yo no recuerdo, la verdad, como unas 6, 7. Para mí, como en la forma de tus números, una buena pregunta. Como tú dominaste tu carrera, tiene que ser mínimo 7 o 8 temporadas empezando, ¿entiendes? Porque antes de que llegara Pedro, tú estabas ahí ya antes que él, ¿entiendes? Y eso fue claro, Pedro, yo cuando yo debuté con los Mets, yo fui el Opening Day. Fue en el año... Sí, y luego de allí, par de veces más. Pero en Minnesota serían unas 4 o 5 veces, 4 veces. ¿Tendrás ahí donde estoy de ese Opening Day? Mira, seguro el mejor Opening Day que te acuerdes. Mira, a mí uno de los que me llenó bastante fue el de los Mets, porque había mucha expectativa en cuanto a lo que era él. Llegó Santana de Minnesota, viene a Nueva York, pero fue en los Marlins, en el estadio de los Marlins cuando debuté, y fue muy especial porque había mucha gente, había muchos venezolanos también, pero era mi primera vez también en la Liga Nacional. Entonces las expectativas que yo tenía también eran muy grandes, ¿no? Un poquito de presión. Sí, pero al mismo tiempo emocionado, porque también, sabes, una de las cosas, la responsabilidad que tenía, pero también el batear, la Liga Nacional, todo esto, en verdad que pasa por la mente, y uno se queda tratando de estar tranquilo, siguiendo un plan, pero ese es uno de los más que recuerdo. Bueno, yo me imagino de batear estabas contento, porque tú antes de llegar, que la historia la vamos a contar ya mismo, tú querías ser centrofil y campo corto. Eso es para que la gente sepa. ¿Sabes? Que yo me imagino que estabas contento. Sí, seguro. Ajá. No, Carlos, te digo, o sea, una cosa es ya cuando tú lo haces ya como profesión, ya la cosa es muy diferente. Sobre todo cuando tú eres pitcher de la Liga Nacional o de la Liga Americana y vas a la Liga Nacional, tú vas emocionado. Tú vas emocionado a batear, mira, por fin voy a batear. Muchas veces en la Liga Americana estás, ojalá y me toque en esta serie, me toque a mí. Ojalá y me toque 2 veces en la serie para yo poder pichar 2 juegos y a ver si agarro turnos. Sí, eso sucede así. En la Liga Nacional no. En la Liga Nacional tú eres parte del line-up, tú eres parte de lo que está sucediendo y tú tienes una responsabilidad muy grande. Entonces, tú puedes ser la diferencia a la hora de ganar también. Si tú tocas bien la bola, si tú corres bien las bases, si tú haces las cosas pequeñas, si haces contacto. Entonces, todo eso hace que la responsabilidad todavía para un pitcher sea mayor. Y a medida que va pasando, tú lo sabes muy bien, los pitchers se van poniendo bien difíciles y ya el juego cambia. Eso es tremendo, de verdad. 2008, ese fue el día que quizás que más te acuerdas de ese momento. Qué bueno. Oye, sí. Vamos a empezar ahora la entrevista como siempre las empezamos. ¿Dónde nació Johan Santana?
Tovar, Estado Mérida. Tovar en los Andes venezolanos, un pueblo muy bonito, de gente muy amable, de gente muy alegre, y estamos en todo el medio de los Andes venezolanos. Wow. ¿El nombre de tus padres? Mi mamá, Hilda del Carmen Araque, de Santana, y mi papá, Jesús María Santana Burguillos, el popular Burgui. Burgui, ok. ¿Tú eres el mayor de los hermanos o cuántos hermanos tienes? No, nosotros somos 5. Está mi hermano Franklin, que es el mayor, 2 años mayor que yo. Luego vengo yo y mis 3 hermanas. 3 hermanas. Escuché por ahí que tu papá fue el que te llevó por ese camino de jugar béisbol. ¿Cómo te inspiró a eso? Mira, es que mi papá jugaba, ¿no? En sus tiempos de carrera. Él trabajaba en una compañía de electricidad. De hecho, mi papá es de la costa venezolana, más cercano a Caracas, del estado, bueno, más Barlovento, que es en el estado Miranda, y a él se lo llevaron precisamente jugando béisbol y llegó a los Andes, ¿no? Más o menos tengas una idea, son hoy en día, más de 10, 12 horas en carretera para llegar desde ese punto a Tovar. Y mi papá, pues llegó así, jugando con esa aventura, buscando también de hacer lo que le gustaba, que era jugar la pelota. Entonces, él en sus tiempos nos llevaba a nosotros, a mí y a mi hermano, a ver sus juegos. Y yo simplemente quería ser como él. Mi papá, de niño, a mi hermano y a mí no nos llevó nunca al béisbol infantil, nunca nos llevó a las pequeñas ligas, nada de esto. Pero siempre nos llevaba a sus juegos. Y nosotros siempre, mi hermano y yo jugábamos era con su indumentaria. De allí que yo comencé jugando a lo derecho, porque mi papá es derecho y jugaba shortstop. Entonces, de allí es que viene toda esta cosa, porque yo quería ser exactamente como mi papá, tal cual como es un niño, como es un joven que quiere ser como su padre. Pero eso te iba a comentar. Me dijeron que tú llegaste al parque con un guante derecho, era zurdo, pero llegaste con un guante derecho para jugar campo corto. Cuando el coach te ve, entiende que él fue el que te cambió, te dijo, espérate, tú no eres derecho, tú eres zurdo. Así es. Lo que pasa es que, claro, como yo no jugaba béisbol organizado, yo simplemente el béisbol que jugaba era béisbol, digamos, en el barrio, con las pelotas de plástico, en la casa hasta con las muñecas, con las cabezas de las muñecas de mis hermanas. Yo batía con el palo de escoba, nosotros jugamos la chapita con las tapas de las botellas de gaseosas, de refresco. Y entonces así nosotros comenzamos. Ahora, cuando íbamos al estadio a ver los juegos de mi papá, ahí yo no tenía opción. Yo era zurdo, pero era zurdo porque sabía que escribía con la mano zurda, con la mano izquierda, más no porque yo sabía que era zurdo a la hora de lanzar. Yo lanzaba a lo derecho porque cuando me ponía el guante de mi papá ya no tenía opción, sino simplemente lanzar a lo derecho. Entonces, así fue comenzando. ¿Y dónde quería jugar? Donde jugaba mi papá, que tampoco sabía la posición. Simplemente señalaba, pero sí quería jugar. Entonces, cuando yo llego al estadio de béisbol menor, yo fui en chores y en franelilla. Y a mí no me aceptaron, porque me dijeron que si yo quería jugar tenía que lucir como un jugador de pelota. Wow. Y yo le dije, ok, pero yo quiero jugar. Entonces regresé a mi casa, busqué el uniforme más pequeño de mi padre y volví a regresar al estadio. Wow. Cuando llegué al estadio, ya me ven uniformado y me ven con esas ganas de jugar. Ok, ¿dónde juegas tú? Agarré un guante derecho y yo señalo dónde juega mi papá. Yo no sabía la posición. Ahí juego yo. No, yo no me sabía el nombre de la posición. Yo simplemente quería jugar donde jugaba mi papá. Wow. Entonces, así comencé a lo derecho. Yo lanzaba normal, te lanzaba sin ningún problema. Claro, ojo, yo siempre he sido zurdo. Y bateaba a las 2 manos porque simplemente nos parábamos a las 2 manos. Wow. Pero cuando ya teníamos que jugar más organizado, cuando se presenta la oportunidad, hablando con los entrenadores, de que yo escribía con la mano izquierda, entonces me dan un guante zurdo, ahí el juego cambió totalmente para mí. Ahí sí entendí que yo era zurdo, ya entendí lo que era eso, ya fui entendiendo muchas cosas. Y ahí te dijeron, vete para el centrofield. Tú vas a jugar centerfield. Ya tiene más oportunidad. No, y es que fíjate esto, es que también eso era lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho correr. O sea, a mí me gustaba mucho correr. Entonces, cuando daban el batazo, salí corriendo a buscar la pelota, eso a mí me gustaba. Y así fue que comencé. Ya cuando fui zurdo, cuando ya me enteré
digamos, en el béisbol que yo era zurdo, ya ahí el juego cambió, ya ahí me tenían ya en otra posición y lanzando también desde allá atrás. El campo corto fue por papá, pero al Correcto. outfield, ¿quiénes fueron los peloteros que te inspiraron a jugar allá atrás y que te No, gustó? mira, yo te digo, yo de joven, mi inspiración siempre fue Ken Griffey Jr. y Ricky Henderson. Dos personajes impresionantes como jugaban la pelota y eso a uno le inspiraba y yo quería ser como ellos. Ya cuando yo entiendo cómo es la cosa del béisbol, yo quería jugar al center field como lo jugaba Ken Griffey Jr. y salía corriendo, zurdo. Ricky Henderson como bateaba, como corría a las bases, como él joseaba, como él se movía y se presentaba en el juego. Todo eso se contagiaba y uno lo sentía de verdad como parte de uno. Cuando tú empezaste a jugar béisbol, ¿fue a qué edad? A los 11 años 11 comencé años. yo. 11 años. ¿Y tú representaste a Venezuela, fuera de Venezuela en algún momento? No, nunca tuve la oportunidad de béisbol menor de representar a Venezuela. Una vez me querían seleccionar, me habían dicho que me iban a seleccionar, pero yo ya pasaba de categoría, entonces ya no podía participar, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo como en pequeñas ligas, no. Ahí es que viene que te invitan a practicar con la academia en Valencia del señor Andrés Reiner. ¿Cómo fue que vieron que te estabas desarrollando en las pequeñas ligas y vieron que tú tenías un potencial y ahí es que te invitan? Sí, tú sabes que en Venezuela se hacen campeonatos nacionales, ¿no? Donde cada estado lleva su equipo y representa en el campeonato nacional. A mí en este caso me tocó representar al estado Mérida, que es de donde yo soy. Entonces, en ese campeonato nacional nosotros siempre pues tratábamos de hacerlo mejor. Lo que pasa es que Mérida no es conocido por ser un estado donde se juega el béisbol, es más conocido por un estado donde se juega el soccer, donde se juega el fútbol, donde hay ciclistas, donde hay otra serie de cosas, pero el béisbol no era lo principal. Entonces casi nunca nadie daba nada por ese tipo de equipos. Ahora bien, ese campeonato nacional, ya yo llevaba, ese era mi tercer campeonato nacional que jugaba, y estaba jugando en el center field y también piché par de juegos. Okay. Pero yo no era el pitcher abridor, yo no era el pitcher estrella del equipo, no era yo, era otro el que siempre tenía que abrir el juego número 1. Yo jugaba en el outfield. Y luego de allí, el señor Andrés, que sí estaba en ese campeonato nacional, me vio, pero yo no supe absolutamente nada, sino hasta un par de meses después, que fue que él llegó a Tovar a buscarme a mí para invitarme a la academia. Y cuando el señor Andrés habla contigo, tú tienes que hablar con tu papá porque era la primera vez que tú te ibas a separar. ¿Entiendes? Ya tú habías escuchado que existía esta academia. No, yo no sabía absolutamente nada. Mira, en los Andes, la única manera de ver el béisbol, digamos, en ese punto de vista era a través de la televisión, porque nosotros estamos lejos de un equipo profesional. De hecho, el equipo más cerca será el Zulia o será Cardenales de Lara, ¿no? Las Águilas del Zulia. ¿Cuántas horas? Estamos hablando, mira, eran como 6 horas en ese entonces. Entonces, ir a un juego de béisbol era muy difícil. Tenías que estar en el centro del país o en la capital para en verdad poder de repente ir a un juego. Y yo nunca tuve esa dicha. Ahora, cuando nosotros estamos en ese campeonato nacional, yo nunca hablé con el señor Andrés, jamás. Yo nunca tuve contacto con él. Lo vi un par de veces, sabía que estaban ahí porque ahí habían scouts. Pero nosotros ni pendientes, o sea, y Mérida menos de estar pendiente de que ahí había un cazatalentos viéndonos a nosotros. O sea, cuando tú te pones a ver y vas a hacer un ranking especial de los equipos, o de los estados y de los talentos que tiene Venezuela por estado, Mérida no figura entre las primeras, o no figuraba, mejor dicho, ¿no? Ajá. Pero estamos hablando de ese entonces cuando yo venía. Comencé mi carrera. Entonces, él apareció en mi casa un día, sin llamar, sin nada. De hecho, esa vez el teléfono en mi casa estaba cortado, no teníamos señal telefónica. Wow. Y casualidad, mi papá estaba en la casa ese día, porque mi papá trabajaba en la ciudad de Mérida, que es alrededor de 1 hora
de Tovar. Y casualidad ese día estaba él allí, mi papá. Entonces yo estaba jugando con mi hermano, pelotique goma en el patio, y aparece el señor Andrés. El señor Andrés aparece en el año 94, si tú te recuerdas muy bien, ese fue el año de la huelga. Ajá. Entonces habían decisiones que tenían que tomar ellos como organización, y al señor Andrés nunca le aprobaron esos viáticos para ir a los Andes. Wow. O sea, él lo pagó de su propio bolsillo y les dijo, mira, si esto hace sentido, ustedes después me lo devuelven, pero yo tengo que ir a ver a este muchacho porque este muchacho es especial. Wow. O sea, eso me lo cuenta él después, pero cuando él llega a mi casa, toca la puerta, yo abro la puerta y él lo primero que dice, yo te conozco a ti y tú a mí. Yo te voy a decir algo, con lo que tú me estás contando y la gente que está viendo, esto fue Dios que hiciera que todo esto ocurriera, ¿entiendes? Porque mira todo lo que tú estás, tu papá que esté ese día allí, sí, que el hombre no le daban los chavos para ir allá y él decidió ir para allá, que tú estés ahí abriendo la puerta y tú dices, ¿pero quién es esta persona? Él dice, yo tengo, sí. Wow. Mira, Carlos, yo estoy convencido, yo estoy totalmente convencido que las cosas pasan por alguna razón, ¿no? Y que siempre va a haber algo para ti, ¿no? Amén. Nosotros tenemos que muchas veces también dar ese paso adelante y buscarlo, porque muchas veces te quieres sentar a esperar que te llegue. Eso es. Y esa oportunidad muchas veces las tienes al frente tuyo, es que la tienes al frente tuyo y no lo sabes. Wow. Entonces, o hay muchas veces que crees que las tienes y que ya está listo y que ya todo está listo. No, por el contrario. Cuando te llega esa oportunidad es cuando hay que trabajar mucho más para enseñar en verdad la capacidad que tú tienes. Entonces, para mí en ese momento fue un sueño que se pudiera convertir en realidad. O sea, yo no lo podía creer. Entonces él nos saca brochures y nos empieza a enseñar todo lo que tiene que ver con la academia, las cosas que se hacen, cómo es el sistema en República Dominicana, cómo es el sistema en los Estados Unidos, y tú ves todo eso de una manera muy, wow, o sea, impresionante. Impresionante. ¿No? Impresionante, para mí eso fue impresionante. Y luego entonces, él dice la posibilidad de viajar a Valencia, a la academia, ¿no? Pero yo estaba estudiando, entonces yo seguía con mis estudios, pero luego a finales de ese año... Y me imagino que mami para los estudios, eso era porque las madres son... No, es que era una cosa impresionante, y a mí me gustaba ir a la escuela, a mí me encantaba ir a la escuela. Muy bien. Entonces, la razón por la cual a mí me dan permiso de ir a la academia de Houston es porque yo fui bajo la condición de seguir estudiando. Wow. Entonces para mí eso fue un compromiso muy grande porque primero, mi mamá y mi papá me están dando la oportunidad de hacer lo que yo quería hacer, ¿no? De ir a la academia, de experimentar algo nuevo que yo no tenía absolutamente ni idea cómo era. Y la otra, pues de seguir estudiando, y el compromiso de seguir estudiando era muy importante porque esa fue la razón en ese momento por la cual mis padres me dejaron ir. Wow, y la primera vez que te separas de papi y mami, ¿sabes? Claro, la primera vez que me iba. Toda la atmósfera que había era imposible que eso sucediera, pero Dios hizo el milagro que se viera que llegas a la academia. Cuando llegas a la academia, que tú ves que allí está Bobby Abreu, Melvin Mora, Freddy García, Carlos Guillén y todos estos peloteros, que tú llegas allí, ¿cómo fue para ti ese momento? Impresionante. Yo como te digo, todo esto para mí era como si fuera un sueño que poco a poco iba tomando forma, porque conseguirme yo con todos ellos en esa academia, de la manera en que se entrenaba, ¿ok? Que es sí, mucha gente debe entender que cuando tú eres profesional, la manera de trabajar es totalmente diferente a lo que tú puedas conseguir amateur. Aquí no se trabaja nada más los fines de semana o ¿sabes? Como mucha gente está acostumbrada, ¿no? Entonces, esa transición de llegar a una academia, comenzar de cero, pero al mismo tiempo con ese sueño de querer crecer, viendo cómo ellos trabajaban, viendo cómo Abreu, Petallines, Richard Hidalgo, Melvin Mora trabajaban, Manacho, Freddy García, Carlos Guillén. Entonces tú vas viendo y dices, oye, pero es que yo quiero ser parte de esto, pero yo era una cosita así, pequeñito. Yo era pequeño, flaquito, estaba apenas comenzando en la academia y de una vez quedé bautizado como el Gocho.
por parte de ellos, ¿sí? Porque de donde yo soy, así es que nos llaman a nosotros, los gochos. Entonces, yo me sentí muy bien. Gocho, que era la otra pregunta que te iba a hacer, sale de ahí, de los muchachos. Correcto, sí, porque cuando yo llego, no, ¿de dónde es él? No, yo soy de Mérida, este es gocho. Y de una vez gocho. Y fíjate que fue una cosa muy interesante para mí porque ese sobrenombre o esa manera de identificarte, en verdad a mí lo que más me llenaba de orgullo es porque me identificaba exactamente quién era yo, o quién soy yo, y me llevaba siempre a mis raíces, a mis costumbres, a mis tradiciones, y eso para mí era importante. Llegas a la academia, cuando llegas allí, el señor Andrés Reynel te dice, Carlos, de outfield queremos que tú seas pitcher. ¿Cómo cogiste ese momento cuando él te daba esas palabras a ti? Mira, yo cuando yo llego a la academia, por supuesto que él hablaba de ser outfield, de jugar en el outfield, pero también de la posibilidad de pichar, porque él decía que yo tenía un buen brazo. Pero era un buen brazo que en verdad no estaba acostumbrado o preparado para pichar, pero se sabía que había un brazo. Entonces, yo estuve un par de meses entrenando outfield y te digo, bueno, y te lo comenté la otra vez, o sea, la transición de aluminio a madera, eso fue una cosa para mí. No. O sea, esa fue una de las cosas más difíciles que me pasó a mí como jugador. ¿Okay? Agarrar un bate de madera, tener que batear con él, no fue fácil, ¿no? Partí muchos bates, muchos. Entonces mira, ya está bueno ya. Reinaldo, este hombre lo que me está, en vez de traerme algo positivo, lo que me está trayendo es... Bueno, ya luego, después que pasa el tiempo, le decía él a los coaches, yo no sé qué hacen perdiendo el tiempo como outfield, él es pitcher, no estás viendo el brazo que tiene, él es pitcher. Entonces el señor Andrés, luego de allí, él me tomó a un lado, estuvimos hablando y él me dice, mira, yo quiero que tú sepas algo. Yo creo que tú tienes el potencial de jugar en las grandes ligas. Y como outfield, tú puedes jugar en las grandes ligas, pero te va a llevar un tiempo. Ahora, si tú pichas, tú vas a llegar a las grandes ligas en 4 años. Y así fue, yo comencé a entrenar como pitcher, fue la transición más difícil que me tocó, porque en verdad pasar no es lo mismo. No, entrenar todos los días como lanzador, el commitment que tienes que hacer, el compromiso que tienes que hacer, la manera que se entrena, los dolores que tienes que pasar en el brazo, en el hombro, en el codo, en el antebrazo, pues llevó un tiempo, pero luego ya después, cuando uno va entrando en la manera de trabajar y vas entendiendo cómo es eso, pues el juego cambió totalmente para mí. Yo me imagino ese momento, esos días con ese brazo. Oye, yo era pitcher, pero jugaba segunda base también antes de firmar. Y un día me dio un dolor en el brazo tan brutal que yo le dije a mi papá, se acabó, eso fue a los 13 años. Y yo ya había competido, se representaba a Puerto Rico y en todos lados era el mejor lanzador. Pero a esa edad, cuando me da el dolor tan brutal, yo le dije, papi, se acabó, me quedo como segunda base. Y de verdad que no, yo me imagino lo que tú estás pasando, porque acuérdate que a la vez que tú vas a una academia, yo tengo que ir a Dominicana, yo trabajo para Cleveland ahora, y tengo que ir allí. Y es completamente diferente a lo que tú dijiste. Se entrena nada más, antes de tú firmar, se entrena un día a la semana y se juega los fines de semana. Aquí es todos los días. ¿Sabes? Sí. Es algo completamente... ¿Cuántos años tú tuviste antes de que te firmara allí en la academia? No, yo estuve meses. Meses nada más. Yo estaría allí como 6 meses, yo creo, alrededor de 6 meses entrenando. Y por eso te digo, los 2 primeros meses míos de entrenamiento fueron como outfield, lanzando. Ya luego de ahí, cuando comienzo a pichar, ya en un par de meses tú notabas la diferencia, se veía la diferencia. Y claro, eso es dicho por ellos, porque tú como jugador en verdad sientes, ¿ok? Más no te ves cómo está pasando tu carrera o cómo va progresando tu desarrollo a la medida que va pasando el tiempo en la academia. Entonces a mí yo me sentía que sí podía. Yo sentía que sí podía hacer esto, y fue cuando de hecho me tocó hablar con mis padres y yo les dije a ellos,
que yo tenía que decidir, que yo hablé muy bien con ellos, yo le dije, mira, yo no puedo hacer ambas cosas, yo no puedo estudiar y jugar béisbol al mismo tiempo de esta manera. Una decisión bien dura para un padre. Sí lo fue una de las más difíciles porque en ese momento tú te sientes que puedes a lo mejor hacer sentir mal a tus padres porque ellos fueron los que me dieron la oportunidad de seguir mi sueño. Entonces yo les dije a ellos que yo sentía personalmente que podía jugar a la pelota, que sí en verdad podía, pero que tenía que hacer o estudiaba o jugaba pelota. Entonces ellos me dijeron a mí que hiciera lo que yo sentía que en verdad podía ser lo mejor para mí. Entonces esa fue una decisión difícil, pero al mismo tiempo excelente porque yo les dije a ellos que yo sabía y sentía, ya estando allí, que podía jugar la pelota. Y que si en verdad yo no tenía la posibilidad de salir a la pelota, pues regresaba a estudiar, porque a mí también me encantaba estudiar. Wow. Y si yo tenía que perder 2, 3 años, no sé, de estudios, pues yo los recuperaba luego. Wow. Y ellos me dijeron, si eso es lo que tú sientes, pues hazlo. Y a las par de meses que ya yo tenía esa decisión y empecé a entrenar, fue cuando firmé mi contrato. Cuando el señor Reinald te dice, te quieren firmar, yo me imagino, fue un momento de lo más grande para ti. ¿Cómo él te lo dijo? Impresionante. Mira, nosotros estábamos en la academia como siempre. Él siempre me preguntaba cómo están mis padres y él me dice, mira, nosotros ya hemos llegado a la decisión de querer firmarte. Wow. Entonces también era, claro, eso no te lo van a decir al momento porque tú sabes muy bien que las firmas pasan en julio, ¿no? Ajá. Entonces yo era el famoso Julio 2, el famoso Julio, venía meses más adelante. Entonces cuando llega julio es cuando yo firmo mi contrato oficialmente. Él habla con mis padres vienen. Y fue una de las cosas más impresionantes. Él me dijo que me daba la bienvenida ya al béisbol organizado como tal. Cuando surge esa firma, te vas a despegar de tus padres, vas a Dominicana. Cuando llegas a Dominicana, bueno, me imagino que en el aeropuerto ya tú estás aquí, wow, yo voy a salir, estoy separado de mis padres, llegas a Dominicana, ese momento para ti, ¿cuán fuerte fue? No, mira, yo iba súper emocionado. Era difícil porque ya pues dejar a la familia, pero recuérdate que a mí ya me había tocado fuerte el año anterior dejar a mi familia porque yo la primera vez que me fui a mi casa, ajá, fueron prácticamente 7, 8 meses que estuve fuera de mi casa la primera vez que me fui, que me fui a la academia. Entonces luego que regreso, estuve un mes, algo así, en diciembre y volví a regresar y ya cuando comencé mi carrera profesional, en Maiquetía, me acuerdo yo en Caracas, emocionado y al mismo tiempo nervioso. Voy a montar en un avión, ir a República Dominicana, otro país. Claro, íbamos el grupo. Cuando yo llego a República Dominicana, te digo que fue una cosa súper impresionante, por lo menos para mí, porque fue una lección muy, muy importante. Cuando tú tienes esas ganas de superarte, de querer crecer, de saber que la vida no es fácil porque no solamente como profesional, sino como ser humano, hay que trabajar fuerte, ¿no? Nosotros todos los días, yo estaba en San Pedro de Macorís y nuestro estadio quedaba en el Ingenio Santa Fe y todos los días teníamos que pasar por el Ingenio y teníamos que ver a la gente trabajando. Wow. Y cuando uno veía eso, uno aprecia, por lo menos en mi caso, yo apreciaba más las cosas porque muy fácilmente, eso hubiese podido ser yo, o sea, muy fácilmente, ¿no? Una persona que está tratando de trabajar, de salir adelante, entonces a mí eso me enseñó muchísimas cosas y yo decía, no, yo tengo que salir adelante y sacar a mi familia adelante para que ellos también pues se sientan orgullosos de lo que yo pudiera hacer, ¿no? Y de lo que yo soy. Y así fue que comenzó mi carrera, la verdad, y por allí dije también, Carlos lo decía, esto es una motivación, yo no quiero regresar, porque tú cuando regresas 2, 3 veces ya prácticamente estás declarando que te vas a ir del béisbol, que te van a votar. Entonces uno va entendiendo cómo es esto y uno trata de hacer todo lo mejor posible por enseñar que uno está mejorando y así fue que pasó. Te felicito porque sabes que te pusiste en tu mente y en tu corazón, quiero ayudar a mi familia, quiero dar el todo por el todo,
viste lo que estaba ocurriendo en Dominicana, ¿entiendes? Y tú dijiste, yo quiero llegar allá arriba, voy a dar el todo por el todo. Pero tengo que felicitar a Andrés Reynel. Y ¿sabes por qué? Porque tú no pichabas, tú eras outfield y quizás tirabas una vez o dos veces, te hacen pitcher y en 6 meses ya te están firmando. No son mucha la gente que firman de esa manera y especialmente un lanzador, ¿entiendes? Porque acuérdate que tú te puedes lesionar en cualquier momento, sí, porque no estás acostumbrado a eso. Y te dan la oportunidad, empiezas a lanzar, tu primer año tuviste 0-4, empezando 7-36, y te lo tengo que decir, eso es normal, porque tú no eras lanzador, ¿entiendes? Y acuérdate que los primeros 2 meses estabas como outfield, después que te dicen que vas a empezar a lanzar. Solamente en 4 meses tuviste que buscar la mecánica, tuviste que sí, entrenar diferente, los dolores, bregar con todo eso. Todas estas cosas vienen a tu vida. Pero ya el segundo año ya estabas cogiendo el piso, ahí es que ya viajas a Estados Unidos, que llegas a Kakisimi. ¿Quién fue de gran ayuda para ti para poderte desarrollar en eso de picheo? Mira, es que era mucha gente, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en Venezuela, yo trabajaba con el señor Pablo Torrealba, que era el que nos llevaba a nosotros, ¿no? Luego en Estados Unidos, pues ya cuando uno llega con el grupo, está con los muchachos, uno comienza a trabajar. Yo recuerdo uno de los pitching coach que yo tuve, Bill Ballou, entendiendo cómo era esto, porque primero tenías que aprender inglés, aponte también en República Dominicana, te iba enseñando cómo era la cosa, ¿no? Pero más que todo para mí era la disciplina y la dedicación que había que tenerle a esto, ¿no? Porque esa era la cosa que yo veía. Cuando uno está en los campos de entrenamiento, tú lo sabes muy bien y a lo mejor mucha gente no lo sabe, hay una competencia muy grande, pero no solamente es que hay una competencia muy grande, sino que habemos cantidad no solamente de lanzadores, sino de jugadores de posición. Wow. Y sobre todo cuando estamos en las ligas menores, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego es con mi sueño hecho realidad. O sea, el sueño que yo tenía de joven cuando comencé en todo esto, bueno, que estaba joven, pero que cuando firmé, de llegar, que poco a poco las cosas se iban convirtiendo en realidad, de que ya no tenía que ver un juego por televisión, sino que ya lo podía ver en vivo en el estadio. Entonces, poco a poco, eso uno lo va utilizando como motivación. Y yo salía a correr. Todo el mundo salía a correr, yo salía a correr. Había que lanzar bullpen, había que escuchar. Si yo no sabía, yo hacía una pregunta. Entonces, a partir de allí, yo fui creando esa manera de ser en el terreno. La verdad, eso fue. Y siempre pendiente de los veteranos. Yo siempre, por ejemplo, le preguntaba a Freddy García. Freddy García era muy importante porque Freddy en Houston, Freddy es una gran persona. Entonces, él siempre estaba pendiente y si uno le hacía una pregunta, mira, esto es así, esto es allá, ya él tenía un par de años más que yo en eso y él entendía exactamente cómo era eso. Cuando llega a la rookie, él ya estaba en AA. Eso son la gente que ayuda a uno. Lo hicimos nosotros. Tú lo hiciste también con muchos peloteros jóvenes que llegaban a eso de todo esto. Llega que tus primeros 3 años estás con la organización de Houston. Llega y el equipo de Minnesota te coge en el Rule 5. ¿Qué pasó por tu mente cuando ocurre eso? Mira, yo no lo podía creer, primero, porque tú sabes que vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando todo lo que me pasó en Houston, desde que firmé, desde que salí de Tovar, tú pensabas, por ejemplo, a mí nunca se me olvidaba cuando él nos hablaba, el señor Andrés nos hablaba del Astrodome en Grandes Ligas y uno se imaginaba que mañana iba a estar allí si lo hacía bien. Y de repente me toca esa situación de ya mi 4º año de pelota, me dice Phil Regan, me dice a mí en Venezuela, mira, tú vas a estar el año que viene, ya se está terminando el año 99, tú el año que viene vas a jugar en Grandes Ligas. Wow. Y vas a jugar en Grandes Ligas con Minnesota. O sea, yo no sabía, la verdad, yo en ese momento no entendía nada, porque ahí tienes que hablar ya de cosas que pasan con el draft y todo eso, y yo de verdad no lo sabía. Ahora, ¿por qué? Entonces, Carlos, yo fui de los Marlins de Florida. Yo estuve con los Marlins de Florida por 30 minutos. 30 minutos. Sí, lo mío fue un cambio arreglado antes del draft de la regla 5 de diciembre del año 99.
Así le pasó a Bob Abreu también, ¿te acuerdas? Bueno, También bueno, correcto. Ajá. Bueno, Minnesota escogía de segundo. Wow. Perdón, Minnesota escogía de primero y los Marlins escogían de segundo. Mira. Y los Marlins estaban interesados en otro pitcher, en otro lanzador. Ajá. Y ellos estaban, y claro, ese lanzador ya tenía más experiencia, ese jugador había jugado creo que en AAA, y yo no, yo venía de la clase A media, la clase A media, yo no, ni siquiera había jugado clase A fuerte. Entonces, Minnesota hizo un acuerdo con los Marlins donde ellos iban a escoger al que los Marlins querían. Okay. Pero el arreglo era que los Marlins tenían que escogerme a mí y luego cambiarme a Minnesota por $50,000. Mira eso. Wow. Entonces eso fue lo que hizo. Como los Marlins querían tanto al otro pitcher, yo prácticamente, para hacer el cuento más corto, llego a Minnesota gratis, porque si ustedes saben, en la regla 5 hay que pagar $50,000 al equipo donde tú vienes. Eso es así. Bueno, pues los Marlins le pagaron a Minnesota $50,000 y mi persona por el que ellos quisieron en ese momento. Yo te voy a decir algo. Ya ellos veían algo en ti diferente, pero eso que ellos veían en ti, ¿sabes dónde lo vieron? Y quiero que me cuentes cuán importante fue jugar Winter Ball en Venezuela con el equipo de los Magallanes. Cuán importante fue esos añitos que tuviste allí para el desarrollo tuyo. Así es, yo siempre le voy a dar crédito a la Liga Venezolana porque fue en verdad donde yo pude no solamente desarrollar mi talento, ¿no? como lanzador, sino competir. Porque no solamente es, mira, yo lanzo 100 millas por hora, yo nunca lancé 100 millas por hora, o sea, yo nunca lancé, en un día bueno llegaba a las 95 millas, sí, bien, pero yo sabía que no era la velocidad, ¿no? Sino era saber utilizar la zona de strike como abridor en situaciones donde tú tienes que enseñar de qué estás hecho. Y eso fue lo que me pasó a mí en la Liga de Invierno en Venezuela. Y así sabes tú que son las ligas de invierno en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, donde se juega el béisbol. La competencia es muy grande y es exigente. Entonces, tú de joven estás ya en ese ambiente y así lo quieres. Entonces, cuando tú llegas a los Estados Unidos y tú vas a las otras ligas, vas a clase A, la cosa ya no es igual. Ya no es igual y están todos al mismo nivel tuyo desde el punto de vista de la liga donde estás. En cambio, en Venezuela, por ejemplo, en mi caso, tú tenías grandes ligas, tú tenías AAA, tenías AA, clase A. ¿Qué pelotero tenías ahí en los Magallanes? Mira, ahí estaba Edgardo Alfonso, estaba Álvaro Espinosa, estuvo ahí también, Carlos Guillén, Richard Hidalgo, Melvin Mora. O sea, era un equipo que en verdad tú tenías que, oye, estar a la par con tus compañeros, ¿no? Eso entonces eso no era fácil, pero al mismo tiempo era emocionante. Me imagino esa guerra con los Leones del Caracas, con los Cardenales de Lara, me imagino que eso era muerte, porque Venezuela es lleno. Sí, eso era muerte y eso era una pasión total, es pasión total. Entonces esa pasión tú la vas entendiendo, pero tú te entregas a eso. Cuando tú lo entiendes, cuando tú analizas y tú ves, oye, yo tengo que hacerlo. Ahora, tú haces eso ya es de manera natural, de manera normal. Yo siempre he dicho algo, Carlos. Mira, hay una cosa muy importante que siempre me gusta decirlo y sobre todo a los jóvenes que de alguna manera quieren pues empezar en la pelota o que ya tienen un tiempo en la pelota y a lo mejor a veces sienten que no les está yendo bien. Señores, cuando ustedes salgan allá afuera a jugar, háganlo lo mejor que usted pueda. Entréguese, porque usted nunca sabe quién lo está viendo. Wow. Entonces eso es importante. Muchas veces creemos que ya lo sabemos todo y no es así. Tú vas a ver cómo hay mucho talento allá afuera y que es muy buen talento. Eso es así. Pero ya creen que el talento lo es todo y así no es. No lo es. Entonces, y hay otros con menos talento que poco a poco van entendiendo, escuchan, aprenden, aceptan, mejoran. Y cuando tú mejoras, te pones en una situación de ser exitoso. Entonces, cuando tú haces todas esas cosas, tu carrera cambia. Carrera cambia. Entonces, ¿cómo explicas que alguien que por ejemplo, hablando, no sé, desde el punto de vista, voy a hablar por Latinoamérica, ¿no? Porque nosotros en Latinoamérica tenemos academias o tenemos la liga de invierno, no tenemos el draft en la escuela.
¿no? Donde te van rankeando exactamente de acuerdo a la posición que tengas y ya los equipos después escogen. Allá no. En Latinoamérica no. En Latinoamérica tú tienes que trabajar para enseñar en verdad lo que tú tienes. Wow. Y no solamente eso, que tienes que trabajar para enseñar lo que tú tienes, sino que tienes que enseñarlo mucho más. Eso es así. Pero señores, yo les digo algo, eso no es todo. Eso simplemente es el inicio de una carrera maravillosa, esperemos que sí. Y hay otros que empiezan menos, que empiezan a 2 o 3 pasos más abajo de aquel que empieza así. Te lo digo por experiencia propia, hablo por una vivencia mía propia. Entonces tú vas trabajando y poco a poco vas entendiendo, vas viendo lo que está pasando, preguntas si no sabes, aceptas las cosas, ¿ok? Y poco a poco vas a ver cómo tú vas mejorando. Es pasos sólidos y vas viendo cómo a medida que va pasando el tiempo le vas pasando inclusive a aquel que era el que tenía el prospecto, el que tenía el mejor talento, pero tú subiste con bases sólidas. Y creo que ese es el punto más importante que muchas veces cuando somos jóvenes o cuando se firma un contrato, creemos que ya porque firmamos el contrato ya eso es, y eso no es así. Poco a poco tienes que trabajar. Para mí, Winterboro fue lo que me dio la oportunidad del cambio de San Diego, que no me quisieron subir ese año a Grandes Ligas, que había tenido un buen año en AAA. Voy a jugar Winterboro, quedo jugador más valioso, y de ahí hacen el cambio para Cleveland. La verdad que para mí Winterboro fue lo más grande que me pasó a mí en mi vida, me dio la oportunidad. Tú tuviste un pitching coach que Grandes Ligas, que es más, el año pasado hizo un trabajo brutal con el equipo de los Mets de Nueva York, que se llama, me dijiste el nombre ahorita. Phil Regan. ¿Él era el dirigente o el pitching coach? Él era dirigente. Es que Phil es una cosa impresionante. Él era dirigente, Phil estaba con el Caracas, luego con el Magallanes, pero lo que tenía Phil es que el conocimiento, y muchas veces muchos no lo entendían. A mí sí me gustaba sentarme con él a preguntarle, porque como pitcher, el famoso buitre, ¿no? Sabía muchas cosas, ¿no? Y como todo, siempre a veces, mira, tú te molestas por decisiones que se toman o no se toman. Eso es así, el béisbol es así. La pregunta es, ¿qué tomo yo a mi favor para que me ayude a mi carrera para mañana? Y así fue, inclusive, él cuando me habla a mí, después yo lo tuve a él, cuando llego a los Mets y yo lo veo, fue una emoción muy grande. Yo le decía al abuelo, el abuelo. Sí, porque él significó en mi carrera mucho para mí también. Mira, yo tuve cosas de picheo súper importantes en Magallanes, como es Roberto Espinosa. Espi, el hermano de Álvaro. Espi, sí. Mira, Espi fue uno de los personajes que me enseñó a mí, en verdad, a creer en mí mismo. Wow. ¿Sabes por qué? Porque eso es una cosa muy importante. Muchos dirán pero es que yo lanzo 100 millas. ¿Y a dónde la vas a lanzar? O sea, ¿de qué vale que tú lances 100 millas? ¿De qué vale? Si no la sabes, no la sabes utilizar. ¿Cómo tú vas a salir de eso? Exactamente. Y no solamente eso, Carlos, que hay otra cosa muy importante aquí. Es que no es que se trata de lanzar 100 millas. Es que si tú vas a ser abridor y tú quieres ser talentoso y tú quieres tener mucho éxito en tu carrera, tú a punta recta no vas a ser abridor. Tú irás a ser cerrador o vas a ser un relevo corto o algo así, porque tú con un solo picheo recta, abridor, muy difícil. Que tú pasarás al bateador una vez, 2 veces, pero la tercera, la cuarta vez en un juego es muy difícil que eso es lo que hace la diferencia a un abridor. Me está encantando esta entrevista, de verdad, sinceramente, Dios sabe todas las cosas y es por eso que la estamos repitiendo. Llegas a Grandes Ligas con Minnesota. Cuando te dicen que hiciste el equipo, dime esa experiencia, cuán importante, ¿sabes? ¿Qué pasó por tu mente? Mira, impresionante, porque yo primero no lo creía, ¿no? Yo ese año, cuando me toman en la regla 5, en pelota de invierno fui compañero de la Troy Hawkins y de Doug Minkiewicz. Entonces, ellos dos, una vez que ya yo soy ficha de Minnesota, me van diciendo cómo es la cosa y esto, y entiendo, pero eran mis compañeros de pelota de invierno. Y ellos sabían cómo trabajaba yo y cómo eran mis cosas. Entonces, pero yo cuando llego a Minnesota, llego Mira, de hecho, tengo un cuento cuando llego al aeropuerto. Yo llegué con una maleta.
y me fue a buscar el gerente general y el asistente del gerente al aeropuerto. Wow. Entonces, y él dice, mire, ¿y tu bolso de juego? No, aquí yo tengo ya, aquí está en mi maleta está. Yo tenía el guante, pero los zapatos y todo lo demás deben estar en el estadio. Y me acuerdo muy bien, porque Bill Smith y Terry Ryan dicen, ¿en qué rollo nos hemos metido nosotros con que ni bolso de trabajar tiene? Te lo juro que así fue. Wow. Entonces, ya cuando yo llego al estadio, sí, yo tenía todos mis implementos y todas mis cosas en el estadio. Te digo, o sea, a mí me hicieron sentir ahí bienvenido de una vez cuando yo entré allí. Personajes como David Ortiz, Cristian Guzmán, JC Romero, Héctor Carrasco, que fue uno de las personas que más me ayudó, que estaba conmigo en el bullpen, Eddie Guardado, Troy Hawkins, Tory Hunter, Jack Jones, Matt Lawton. Todos esos personajes a mí me hicieron sentir pero súper bien, bienvenido. Como si yo hubiese estado ahí toda la vida. E inclusive había un compañero que era más contemporáneo conmigo, que era Juan Rincón. Que Juan Rincón y yo jugamos en la misma liga de clase A, con Luis Rivas también, que venía de jugar en Venezuela, pero ellos sí pertenecían a Minnesota, y de allí fue que siempre andaba yo con Luis Rivas. Inclusive, cuando estábamos en el campo de entrenamiento, íbamos juntos, y era el que me iba enseñando cómo era la cosa, quién es quién, porque yo no sabía quién era. Yo no sabía quién eran los coaches, yo no sabía quién era él, yo no sabía absolutamente nada. Wow. Entonces, poco a poco fui aprendiendo, y la verdad que me hicieron sentir muy bien cuando llegué. Subes a Grandes Ligas como relevistas, lanzaba algunas veces como relevo, después de momento te decían vas a iniciar, ¿entiendes? Tu primer partido, háblame de ese primer partido cuando te llaman a lanzar. Mira, uno de los momentos más emocionantes, ¿no? Porque a mí me toca lanzar Opening Day del año 2000, el último inning, el noveno inning, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien, yo veía a Brad Radke lanzar en campos de entrenamiento, y yo decía, wow, yo no podía creer que yo estaba en Grandes Ligas. La verdad que yo no lo podía creer, porque yo lo veía, era en la televisión, cuando uno estaba en ligas menores, y uno veía los juegos. Entonces, recuerdo muy bien que mi debut fue el primer juego. Opening Day, Full House, en Minnesota. Vean cómo Minnesota tiene la capacidad casi para 60,000 fanáticos en el Metrodome. Y yo recuerdo muy bien caminando hacia el bullpen, las emociones, todo emocionado con el bullpen. Hermano, recuerdo muy bien el primer lanzamiento del juego, el primero de Brad Radke, fue contra Gerald Williams. Jonrón. El primer lanzamiento. Y esa fue mi experiencia en Grandes Ligas, ¿no? Viendo. Y yo cuando veo la cosa digo, esto no es relajo, aquí no relajo. Si este fue el primer bate, ¿cómo será el cuarto, Dios mío? Y yo, ¿sabes? Pero yo estaba muy emocionado, más que decir nervioso, lo que estaba era súper emocionado, y yo quería pichar. Y se presentó la oportunidad precisamente de lanzar ese último inning, que para mí, a pesar de que íbamos perdiendo, nosotros ya el juego estaba perdido, para mí no, para mí era mi inicio, y a mí me supo a gloria. Y de hecho, comencé mi carrera como profesional, y recuerdo muy bien que fue cuando ponché a José Canseco para hacer mi primer ponche oficial en las Grandes Ligas. Eso no se te va a olvidar nunca. Jamás, imagínate, te para ese monstruo ahí a batear, y yo estoy ahí apenas empezando mi carrera, y lo ponché, le lancé un slider, me acuerdo, lo ponché, y feliz. Sigues tu carrera, tus primeros 2 años y medio, estabas como relevista, te pusieron un par de veces un spot de iniciar el partido, pero es hasta el tercer año cuando ellos te dan la oportunidad de iniciar. Eso era el sueño tuyo, tú querías ser iniciador. Sí, sin duda, yo siempre había trabajado como abridor en ligas menores, en ligas de invierno siempre era abridor, pero cuando yo estaba en Grandes Ligas ya ahí la cosa cambiaba, porque nosotros no decidimos qué vamos a hacer. Tú tienes a tus coaches, a tu manager. Bueno, es que mi manager de los primeros 2 años míos en Minnesota fue Tom Kelly. Sigue ahí. Y Tom Kelly fue un manager que era muy, muy difícil, porque era un manager que uno no sabía
si estaba contento o no, uno no sabía, sus emociones no se enseñaban. Entonces poco a poco fui haciendo mi trabajo hasta que me gané ese puesto, y fue a partir del 2002, a mediados del 2002, cuando ya comencé como abridor, ya de una manera más continua, pero fue a mediados del 2003 cuando en verdad ya yo me establezco como un abridor al 100%. De verdad que cuando te dan esa oportunidad, es la oportunidad que quiere todo lanzador, te dan esa oportunidad, a ellos ven que tú estás ready, porque tuviste 12-3. Pudiste lanzar más entradas todavía. Yo digo que siempre Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Te llevaron suave hasta que estuvieras ready, y mira los números que pusiste. 12-3, cuando lanzaste 108 entradas, creo que fue la que lanzaste. Sí, después... de hecho eso fue un proceso para yo llegar ahí, porque yo recuerdo muy bien, en el año 2003 me dicen, en Spring Training del 2003 me dice, bueno, Johan, queremos que sepas que vas a ser abridor. En Spring Training, me acuerdo muy bien, ese día era mi cumpleaños, y ese mismo día, o mejor dicho, al otro día era mi cumpleaños, y esa noche firmaron a Kenny Rogers y lo trajeron a Minnesota. Claro, fue una adición muy grande. Nosotros veníamos de jugar los playoffs en el año 2002, el año anterior, que perdimos contra los Angelinos, la Liga Americana, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que trajeron a Kenny Rogers, pero si me dijeron ayer que yo iba a ser abridor, y cuando yo llego al estadio, que llego, ¿sabes? Yo llego molesto, por supuesto, porque me acaban de decir algo y ahora me lo cambian. Entonces, el coach pitcher habla conmigo, no, mira, no lo tomes así, nosotros queremos que sepas que si tú estás en el bullpen, nosotros somos más fuertes. Y nosotros ya somos un equipo que estamos compitiendo, y Kenny Rogers nos va a ayudar a nosotros como abridor. Entonces, claro, pero uno como joven y con esas ganas que tiene uno, pues yo sentía que no, que yo podía hacer ese trabajo. Pero al mismo tiempo, no soy el que decido, no soy el que toma esas decisiones. Entonces, fue pasando el tiempo, nosotros no nos estaba yendo muy bien, e inclusive la misma prensa de Minnesota se lo dijo, y me lo decían a mí, ¿cómo van a ganar ustedes si el mejor pitcher de ustedes lo tienen en el bullpen? Wow. Y ya lo habían dicho, un scout lo había dicho, ustedes tienen el hombre Cy Young, en la liga lo tienen en el bullpen, ya es tiempo que lo pongan a lanzar, y ahí es que surge todo esto. Viene el 2004 y te dicen, este es nuestro iniciador, y lo demostraste. Lanzaste 10 partidos consecutivos con menos de 3 hits. Termina la temporada con 26. ¿Sabes? Tú le dijiste a Tom Kelly, que al principio tú me dijiste que tuviste un par de roces. Sí, los dos primeros, no roces, sino que uno no sabía absolutamente nada de él, porque uno no sabía, pero ya ahí cuando ya llega el año 2002, 2003, 2004, ya era Gardenhire. Yo estuve el año 2000 y 2001 con Tom Kelly, pero ya luego fue con Gardenhire. Y ahí fue que tuviste más relax. Algunas veces, es verdad, hay dirigentes que cogen a uno y tú no juegas relax. ¿Sabes? Yo digo que como tú como dirigente tienes que darle confianza al pelotero, entiende, y saber que cuando tienes que jalar la soga, la jala, pero más es darle confianza, ayudarlo, apoyarlo, siempre ser sincero y hablar con respeto, ¿entiendes? Para que él te dé ese mismo respeto a ti. Pero qué bueno que Gardenhire te dio esa oportunidad y demostraste el calibre que tú tenías, que mucha gente ya lo veía, teniendo esa temporada 26. Oye, solamente, y te quería decir, rompiste el récord de ponche, 265 ponches, que lo tenía Rick Sutter, Bird by Devin, en esa temporada. Los números que tú pusiste ahí fueron números espectaculares. El cambio de velocidad, que me acuerdo que te habían bajado para que lo volvieras a recuperar, lo recuperaste, y fue el picheo grande para ti. ¿Cuán importante fue ese cambio y quién te enseñó ese cambio? Mira, yo ese agarre yo lo tenía cuando estaba en ligas menores, lo fui perfeccionando, lo fui mejorando, porque cuando en el año 2002, cuando a mí me bajan a AAA, yo trabajé con Bobby Cuellar, ¿no? Bobby Cuellar, él era el coach de picheo de AAA. Y digo, Bobby, a mí me mandaron para acá supuestamente porque quieren que yo sea abridor. Y yo quiero ser abridor. Y yo puedo lanzar el cambio, pero yo lanzaba más el slider, la recta, el sinkercito ese pequeñito que tenía.
Pero el cambio, yo sentía y sabía que si yo adicionaba el cambio, y no solamente que era que lo adicionaba, sino que si lo manejaba bien, si le tenía dominio a ese picheo, iba a ser más exitoso, porque ya tienes un tercer picheo que lo dominas en cualquier situación, y eso fue lo que yo hice. Y poco a poco lo fui llevando. Cuando yo llegué a Grandes Ligas, seguí trabajando con Rick Anderson, que fue al que yo le doy todo el crédito, en verdad, desde que yo estuve en Minnesota desde el año 2002 hasta que me cambiaron, porque con él fue que yo trabajé. Yo no paraba de trabajar. Y cuando tú eres abridor, tú tienes el tiempo, yo siempre lo he dicho así, cuando tú eres abridor, tú tienes todo el tiempo del mundo para prepararte para tu próximo juego, tanto física como mentalmente. Entonces, yo no perdía tiempo. Yo sí sabía que tenía que hacerlo y yo lanzaba, yo el cambio lo lanzaba. Cuando yo lanzaba largo, yo también lanzaba el cambio. Okay. Porque era una cuestión de feeling, ¿no? En la mano, de estar seguro que en verdad ese grip, esas costuras estén bien en la mano, que lo puedas lanzar, que la puedas mover, que puedas sentir que en verdad ese picheo lo tienes en la mano. Sí, yo lo hacía de la manera al revés, vamos a decirlo así. Muchos te van a decir, o te decían, yo no sé en verdad cómo es hoy en día, cómo se enseña, pero te decían, no, el cambio te tiene que salir más suave de la mano para que haga el movimiento, para que vaya más lento. Yo personalmente no estaba de acuerdo con eso. Yo sentía y decía que el cambio tenía que tener un buen grip, un buen agarre. ¿Para qué? Para generarle también la misma cantidad de rotación a la recta, porque al final del día el cambio se trata para mí era de engañar al bateador. Al bateador. ¿Sí? Y entonces, no puedes venir, si tú tiras la recta por aquí, no puedes venir para cambiarlo acá arriba. No, lo vendes. Los bateadores nos damos cuenta de todo eso. Ustedes lo van a ver, ustedes son muy detallistas, entonces, pero al igual trabaja uno. Entonces, yo trabajé tanto en ese lanzamiento que yo lanzaba recta, cambio, en prácticas, en el bullpen. ¿Por qué? Porque necesitaba que la velocidad del brazo fuera exactamente igual, tanto para el cambio como para la recta. Para que cuando yo lanzara el release point, de la manera en que se suelta la pelota, tanto como iba a la recta, también tenía que ir el cambio. ¿Por qué? Porque ya aquí era que hacía la diferencia para ti el bateador. ¿Sí? Eso es así. Y cuando el tiempo pasa, tú vas a ver, y yo decía, no, pero es que tú te das cuenta cuando están adivinando. O sea, te buscan un picheo, te van a buscar un picheo. Eso. Y si a ti te consiguen ese picheo, eso no lo para nadie. Ese picheo termina a 400 pies allá atrás. Pero eso no pasa muchas veces. Hermano, entonces, eso yo lo fui entendiendo. De verdad que era impresionante. Y ahorita vamos a tocar porque tuviste un juegazo. Ese de los 17 ponches fue increíble. Ganas el primer sayón. Te conviertes en el primer venezolano en ganarlo. ¿Cuán grande fue eso para ti y para Venezuela en ese Una de las cosas más impresionantes que me ha tocado vivir en mi carrera, o no en mi carrera, en mi vida, porque representar a todo un país, darle alegría a millones de ciudadanos, de venezolanos, siendo feliz yo mismo. Eso no tiene precio. Y yo estaba trabajando y yo sabía lo que estaba haciendo, mas no sabía cómo lo estaba viviendo Venezuela, ¿no? En ese entonces. Entonces ya cuando tú te pones a ver que la prensa venezolana te sigue, que todo el mundo quiere saber de ti, que cómo estás, cuando tú hablas con tu familia, de la manera en que te hablan, oye, ya sabes que estás representando y estás haciendo algo importante. Entonces, para mí, el año 2004 fue uno de los años más importantes en mi vida porque no solamente como profesional, sino como persona entendí muchísimas cosas. Entonces, uno se debe a eso y por eso es que yo a partir de allí me entregué y quise que cada vez que se hablara de Santana, se hablara de Venezuela, la gente se sintiese orgulloso, ¿no? Y de representar también a Latinoamérica, porque no fue solamente Venezuela, sino toda Latinoamérica también se sintió identificado con las cosas que yo hacía. Aparte de eso, ese mismo año te dieron el premio Aparicio, que se lo dan al mejor pelotero de Grandes Ligas. Ganar ese premio de jugador más valioso, el premio de Aparicio. ¿Qué fue para ti? Una cosa impresionante porque ese premio se lo otorgan al mejor venezolano que haya estado ese año en las Grandes Ligas. Y precisamente en el año 2004 fue su primera edición. Y yo tuve la oportunidad de ganarlo. Fue una cosa impresionante, el primero.
Entonces, yo estoy allí, ¿no? En el registro como el primero. Eso a uno lo llena de mucho orgullo, porque uno dice, mira, de todo lo que he tenido que pasar, por donde he tenido que, de todo lo que ha pasado en mi carrera, de donde yo vengo, estar donde estoy y recibir ese tipo de galardón, sin duda que fue una de las cosas más impresionantes. Y con don Luis Aparicio, que ha sido el máximo exponente de la pelota venezolana. Eso es así. Único salón de la fama que tenemos. Eso es así. Vienes el segundo año, después del 2004, segundo año, pierdes la competencia del ERA, de la efectividad más baja, por un punto. Tienes 16-7 y no te dan el Cy Young en esa temporada, que se supone que te habías tenido los números estaban ahí completamente, y no llegaste ni segundo, llegaste tercero. Pues se lo dieron a Bartolo, después a Mariano, y después llegaste tercero. Me imagino que fue un momento que pensaste, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más? Bueno, es que mira, yo la verdad, y siempre lo he dicho, Carlos, yo no sé qué criterios se utilizan para otorgar ese tipo de premios. Yo no sé si a ti te dicen desde el principio de la temporada, mira, el que se gana el Cy Young es el que más gana juegos, pues ya tú sabes que es el que más gana juegos. Y si tú no fuiste el que más ganaste, pues tú perdiste. Ajá. Pues es el que más domina, es el que más poncha, es el que tiene la efectividad más baja. Uno no sabe, esos son criterios que siempre van cambiando y son criterios que tienen ellos, que ni siquiera muchas veces, con todo el respeto, ni ellos mismos saben por qué hacen ese tipo de cosas, con todo el respeto del mundo. O sea, es simplemente mi opinión. Ahora, te digo algo, yo ese año 2005 lo que yo quería era enseñar que lo que había pasado en el 2004 no había sido casualidad, que en verdad yo había establecido mi trabajo y mi manera de ser y de pichar, y que ahí había el gocho que en verdad podía hacerlo. Y te digo otra cosa, cuando tú miras los resultados, yo quedé tercero, es verdad, pero fue Latinoamérica, los tres primeros fuimos latinos. Entonces eso creo que tiene Bartolo, Mariano y mi persona, yo creo que eso tiene un valor muy importante en lo que nosotros hacemos. Esa es la humildad que te hace grande a ti, de tú reconocer eso y poder aceptar que Bartolo, latino, también Mariano Rivera, que bueno, el mejor cerrador de la historia, estaba ahí también contigo luchando. Pero vienes en el 2006, 19-6, 2.77 efectividad, vuelves otra vez a ser el líder. ¿Sabes? Le dijiste a la gente, no hay ningún problema, tranquilo, yo lo voy a hacer otra vez. Tuviste a uno de tener 20 ganados, ¿sabes? Tú tuviste 3 años consecutivos que no mucha gente, lanzadores, es más, y yo me puedo equivocar, yo creo que Pedro Martínez, que tengan no back to back, 3 años consecutivos, años dominando la liga. De verdad que fueron 3 años impresionantes. ¿Cómo te sentiste sobre eso? No, súper bien, porque como yo te decía, lo que pasó en el 2004 creo que se marcó, ¿no? Mi carrera. Pero para mí los años que siguieron eran súper importantes, porque tenía que enseñar de que en verdad lo que había sucedido en el 2004 y en el 2003 no era ninguna casualidad. Entonces, claro, cuando yo me consigo la temporada del 2006, ganarme la triple corona, yo decía, wow, pero es que es una cosa impresionante. Y fíjate, yo te digo algo, yo simplemente lo que hacía era mi trabajo, yo no trataba de hacer algo diferente, algo de más. Yo lo que sí hacía era disfrutar cada vez que salía al terreno. Y yo sabía que la responsabilidad que tenía era muy grande, que no era nada más Santana detrás de la camisa, que era Venezuela. Entonces yo saliera siempre con esa mentalidad de querer comerme el mundo. Eso es, comerme el mundo, porque usted cuando tiene hambre, usted come. Cuando usted se siente lleno, pues usted no come. Entonces yo siempre lo hacía de esa manera, quería estar siempre enseñando que podía más, que podía hacer más, que podía mejorar, y así fue, y sin saber, ahí estaba en esa posición, siendo muy exitoso. Llega el 2000, ganas 2 Cy Young, que tengo que decirlo ahora, porque este es el momento para decirlo. Te convierten solamente Roger Clemens, Pedro Martínez, Greg Maddux, Sandy Koufax en los ganadores de 2 Cy Young unánimes, ¿sabes? Mejor lanzador completamente, el premio te lo dieron a ti completamente. Mira el grupo que está catalogado, entiende que lo hicieron también. Tú estás ahí comparado con ellos. De verdad que es un grupo impresionante. De que mencionen tu nombre con ese grupo es algo para Latinoamérica grandísimo, y que esté junto a Pedro Martínez, un latino también, impresionante.
No, es un honor. Mira, para mí estar asociado con ellos, para mí es un honor muy grande. Deja saber el tipo de trabajo que uno hizo durante su carrera. Lamentablemente, pues las lesiones no dejaron que yo siguiera, pero por eso es que siempre he dicho, yo no me arrepiento absolutamente de ninguna de las cosas que yo hice, porque yo sé que yo siempre que salí allá afuera me entregué, di lo mejor de mí y nunca me arrepiento de las cosas que hice. Si me lesioné, si las cosas pasaron, pasaron porque lo hemos hablado desde un principio, el destino es el destino. Yo siempre que estuve allí, cada oportunidad que tuve la aproveché al máximo, hice lo mejor que pude, pero Dios me decidió que ya estaba bien, que yo tenía que a lo mejor de otra manera seguir adelante, que tenía que estar en mi casa con mi familia, con mis hijos y con mi esposa. Así lo acepté, así lo asumí, que tengo que ser una persona normal, común y corriente, así soy. Bueno, ya hablabas tú, yo tenía que ir a buscar a mi hija a voleibol. Son las labores que hace un padre. Entonces, yo todo eso lo entendí, lo agradezco y lo acepto. Oye, viene 2007 y tienes un partido que me imagino que te encantó el video que te hicimos. Sí. Ese video y la música que te me trajeron grandes memorias y con Daddy Yankee, cuando estaba sonando Daddy Yankee, la gasolina. Sí, porque yo escuchaba mucho cuando estaba en Minnesota a Daddy Yankee, era la manera de nosotros prepararnos, y la gasolina era una de las canciones que siempre poníamos previo a cuando yo estaba preparándome antes de comenzar el juego. Cuando Caldera me dice, oye, la música que a él le gusta es la de Daddy Yankee, eso es lo que vamos a hacer. Pero me encantó ver ese juego. Para mí fue impresionante cómo se te caía ese cambio, cómo yo veía a los bateadores que estaban frustrados completamente. Ese tiene que ser uno de los momentos, aunque después, ahorita voy a hablar del no-hitter que tiraste con los Mets. Pero ese juego, Kike, esos dos partidos, de los 17 ponches al no-hitter con los Mets, ¿cuál de los dos para ti fue el más grande? Mira, es que son dos juegos diferentes y para mí o sea, de la manera que yo lo veo, creo que no es justo compararlos porque el no-hitter fue una de las hazañas más importantes que yo he conseguido en mi carrera como jugador, ¿no? Y no por lo que representó para Nueva York, para la ciudad, para el equipo, para mis compañeros, para los fanáticos. Igual es, saludos, un abrazo. Y te digo que ese día en verdad yo no me sentía al 100% bien. De hecho, a mí me tocó muchísimo trabajar en el juego del no-hitter run por toda la situación, la base por bola, estar detrás de la cuenta. El no-hitter, el juego de los 17 ponches fue algo más de dominar, donde yo lanzaba absolutamente todos mis picheos y todos iban en la zona de strike y por esos 8 innings que yo estuve allí, pude mantener el comando de todos mis picheos. Y allí es cuando tú ves, por lo menos cuando tú ves ese juego, y si tú lo analizas, y si los jóvenes se sientan a ver ese juego, ahí pueden ver cuando tú no solamente estás encima de tu juego, sino cuando tú en verdad entiendes qué es ser lanzador, cómo es cambiar la velocidad, cómo es localizar tus picheos, no es lanzar 100 millas por hora. Yo siempre he dicho algo, Carlos, cuando hablan de picheo, tú me preguntas a mí qué es pichar, y para mí es mantener a los bateadores fuera de balance. Eso es. Ahora, la pregunta es después, ok, pero ¿cómo sacas tú a los bateadores de balance? Cambiando velocidad, cambiándole el ángulo de los picheos. ¿Cómo cambia la velocidad? Bueno, tú tienes que lanzar el cambio, pero es que no solamente tienes que lanzar el cambio, sino que tienes que dominar tu recta. O sea, pichar es una cosa, es maravilloso. Y uno se sienta y uno lo puede explicar para simplificarlo, ¿no? Porque yo te puedo decir, no, pichar es lanzar strike y hacer out. Y ahí te dejo. No. A mí me gusta explicar para entender lo que son las cosas, para que mañana te haga sentido y que cuando tú te pares allí entiendas qué es lo que está pasando. Y ahí yo lanzaba la recta y tú vas a ver swings a rectas que pasaban como si fueran a 100 millas por hora. Pero es por eso, porque ya se sentaban a esperar un cambio. Están buscando un picheo y no lo consiguen y no es. Y esa es la maravilla de pichar. Cuando tú, en tu condición como lanzador, puedes no solamente dominar la zona de strike, sino ponerlos a ellos a pensar. Oye, ese juego y otro juego que nos tiró Pedro Martínez a Cleveland en los playoffs del 99, fueron dos de los juegos más impresionantes, porque en la recta, como tú decías, no era que yo estaba tirando a 100 ni a 98, era poniendo la bola en diferentes partes del plato. ¿Sabes quién lo hizo? Y fue en relevo.
Pedro Martínez, desde la cuarta entrada hasta la novena, Pedro estaba lesionado, ¿te acuerdas? Que él no pudo pichar los playoffs. Y le dice al dirigente, voy para el bullpen. Y le decían que no puedes lanzar, no puedes, voy para el bullpen. Y nos ganó, nos tiró un no-hitter desde la cuarta a la novena, tirando a 83 y 84. ¿Qué tú crees de eso? Porque mira, hay una cosa importantísima que tienes que tener como profesional. Es que si tú no te lo crees, no te lo va a creer nadie. Si tú no estás convencido de que tú puedes hacerlo, no te lo va a creer nadie. Yo te digo algo, para mí las lesiones fueron parte de mi carrera, pero cuando yo salía allá afuera, yo no andaba pendiente si estaba lesionado o no, si me dolía o no. Por supuesto, se va a ver, van a ver que, mira, está compensando, está haciendo algo diferente o qué sé yo, pero yo te digo algo, la mentalidad de un ganador es así, la mentalidad de un ganador sale para allá afuera y sale independientemente de lo que sea de un soldado, sale para allá, es a la batalla, a la guerra. Oye, llegas al equipo de los Mets y yo sé que lo brincamos por lo del no-hitter, pero te convertiste en el primer lanzador mejor pagado en la historia de las grandes ligas. Tus números pusiste ese mismo año que firmaste ese contrato, 16-17, lideraste la liga en efectividad, en juego, en innings lanzados, hiciste un trabajo brutal. Mucha gente, tú comentabas que ese no-hitter fue lo que te causó la lesión. Me lo comentaste en un momento dado, que mucha gente comentaba, pero ya la llegada a los Mets vinieron muchas lesiones y hizo que tu carrera se acortara. Jugaste 12 años en las grandes ligas, pero para mí los números en los años que tú jugaste en las grandes ligas fueron impresionantes. Tengo que mencionarlo. 2 veces a John, triple corona en 2006, no-hitter en el 2012, 4 juegos de estrella, guante de oro, que para mí te robaron un montón de guantes de oro. Tú eras el Greg Maddux en la Liga Americana, que no te los quisieron dar, no sé por qué no te los dieron, ¿entiendes? 3 veces lideraste la liga en efectividad, 3 veces líder en ponche en la liga. Todos estos números fueron impresionantes. Háblame de la entrada al Salón de la Fama con Minnesota. Ese momento. Sí, eso fue un honor muy grande. Yo, por varios años a mí Minnesota me llamaba y me preguntaba que si yo me iba a retirar. Yo les decía que no, que yo todavía no estaba retirado, que yo quería seguir en mi carrera. Pero llegó un momento en que ya me dijeron, mira, nosotros ya no vamos a esperar. Si tú nos dices, vas a entrar en la boleta para el Salón de la Fama de Minnesota. Y yo les digo, ok, está bien. Y recibo una llamada luego, Rob Carew. Me dice, te quieren hablar, y me pasan, y cuando me habla Rob Carew, yo digo, wow, hola Rob, ¿cómo estás? Y entonces él me dice, mira, yo quiero que sepas algo, es para nosotros un placer, un honor, darte la bienvenida al Salón de la Fama de Minnesota. Wow. Yo por un momento, ¿sabes? Me quedo callado y al mismo tiempo mi mente va atrás, ¿no? Muchos tiempos, desde que salí de Tovar, desde que, mira, tuve que cambiar el béisbol por mis estudios, desde que llegué a Fort Myers con la maleta nada más con un guante dentro de la maleta, de que pasé por muchísimas cosas y de repente allí se ve el resultado de todo lo que en verdad fue mi carrera. Fue el honor más grande, luego lo compartí con mi esposa en ese momento y mis hijos y llamé a mi papá que era el personaje más importante de todo esto, que fue el que me enseñó, el que me inspiró a todo esto y ya yo le dije a mi papá, mira, yo ya llegó un momento en que yo le dije a mi papá, Urgui, ya yo no sé qué más puedo hacer, ya yo hice todo, ya lo que podía, ya el cuerpo no pudo, el brazo no pudo, ya me retiro en verdad porque ya no puedo. Y yo espero que pues te hayas sentido contento por todo lo que pasó en esta carrera y así fue. Y de verdad que cuando uno piensa en todo eso, los recuerdos son bonitos y muchas emociones, porque uno se alegra, llora de todo lo que uno ha podido pasar en toda su carrera y estar allí, ¿no? Y cuando caminé en Minnesota al Salón de la Fama, cuando están haciendo la introducción, yo lo primero que dije fue, mira, yo para aceptar entrar al Salón de la Fama primero tengo que hacer algo, me tengo que retirar y oficialmente me retiro, o sea, en el medio de la celebración me retiro y entonces le dije, pero quería hacer una última cosa, en vez de yo
hacer ese lanzamiento, ese último lanzamiento, yo quería que lo hiciera mi hijo. Y Wow. y mi hijo fue el que hizo el último lanzamiento ese día, o el primer lanzamiento, pero para mí fue el último y el primero de él. Pero así fue algo muy emocional, muy bonito y de verdad que uno se siente muy orgulloso por todo lo que uno ha tenido que pasar, por todo lo que uno ha tenido que sobrellevar. Y eso es una lección de que en verdad las cosas se pueden. Cuando usted en verdad quiere hacerlo, cuando usted se entrega, usted se dedica, cuando usted tiene... Mira, hay unas cosas importantes que hay que tener. Hay que tener dedicación, hay que tener disciplina, hay que tener respeto, hay que tener tolerancia, pero hay una cosa muy importante también que se necesita, hay que tener compromiso. Wow. Entonces, si usted se compromete con usted mismo, usted va a estar bien con los demás. ¿Ve? Entonces, así me pasó a mí, así lo viví y fue mi experiencia durante toda mi carrera y al final del día ves esos resultados así. De verdad que te felicito, de verdad que pusiste el nombre de Latinoamérica en alto, de verdad que nos sentimos orgullosos de tu carrera. Sé que trataste, pero las lesiones, y es lo que mucha gente no entiende, y se pregunta, ¿pero qué pasó? Solamente hubo 12 años. Sabes que fueron 12 años exitosos, récord de 139 y 78, la efectividad de 320, 1988 ponches, ¿entiendes? Dominó completamente en su tiempo en la Grandes Ligas. Mira, el único récord negativo que tuviste fue tu último año con los Mets, que tuviste 6-9 y la efectividad tuvo 3 y pico, pero todas tus efectividades estuvieron completamente dominantes. Los 3 años con los Mets dominaste también, ¿sabes? Cuando llegaste allí, toda tu carrera fue de esa manera y de verdad que nos sentimos súper orgullosos. Para mí, tienes que estar en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Yo le pido a Papá Dios que te dé esa oportunidad y que te abra esa puerta, porque tú me acuerdas a Pedro Martínez. Yo tuve la oportunidad de jugar con él y de verdad que no son gente de 6'5", 6'4", como tú ves todos estos lanzadores. Fueron peloteros que lo que medían eran 5'10", 5'9" o 6 pies, no sé cuánto tú mides. 5'11" y 3/4 supuestamente. Ellos me pusieron como 6, a mí me pusieron 6 y Pedro mide no llegaba. 5'10", pero lo grande de esta gente era su corazón, determinación, pasión, disciplina, y ¿sabes qué? Que no le tenían miedo a nada. Y lo más grande de ello es que aparte de los números que pusieron en las Grandes Ligas, son más grandes con las fundaciones que tienen, ayudando a los niños, ayudando a sus países y ayudando a otros. Y eso es lo que Dios pone en nuestros corazones, de nosotros poder hacer la diferencia con gente cuando hay una necesidad. Y de verdad que te felicito por la carrera tan brutal y tan hermosa que tuviste en las Grandes Ligas. ¿Sabes qué? Y en el día de hoy te quiero agradecer por esta entrevista. Sé que la tuvimos que repetir, pero las mayores y también Cárdenas Sport Media nos dijeron a nosotros, esta entrevista tenemos que darla porque queremos que muchos jóvenes entiendan la carrera que tuvo este joven Johan Santana. ¿Qué mensaje para terminar le daría a los jóvenes en el día de hoy? Mira, yo a todos los jóvenes les quiero decir que sí se puede, que siempre y cuando ustedes quieran, se puede. Que cuando no saben, pregunten. Que cuando no sepan, pregunten. Que cuando en vez de querer tratar de hacer las cosas por hacerlas, no, así no funciona. Yo creo que si usted escucha, aprende. Si usted pregunta, aprende. Entonces, no importa cuán buenos ustedes sean hoy, es que no importa. Piensen en que quieren ser mejores de lo que son hoy. Y van a darse cuenta cómo a medida que va pasando el tiempo, van tomando un nivel que les va llegando por su trabajo. No porque le dieron el bono más grande, no porque es el prospecto más grande que tiene la academia. No es eso, porque usted cuando llega a las Grandes Ligas, usted es uno más. Y lo que hace la diferencia es el trabajo que usted le pone. Entonces es importante para mí que lo vean de esa manera. Entréguense, quieran mejorar. No es ser perfecto, es ser mejor. Cada vez que usted piensa en su mente que usted puede mejorar, usted va a ser exitoso. Y no solamente en el béisbol. Ojo, yo quiero hablar esto a nivel general, en la vida, en todo, como profesional, independientemente de la profesión que usted tenga o como persona. Háganlo así, piensen en ser mejor mañana. Vean que si mañana hay un papel en el piso, recójalo y bótelo, que usted así va a ser mejor ciudadano. Es eso, de eso es que se trata. Yo creo que cuando uno hace las cosas de esa manera,
nos convertimos en mejores ciudadanos y por ende vamos a tener una mejor sociedad. Es mi mensaje para todos. Espero que lo entiendan, que vayan allá afuera y lo hagan y se van a dar cuenta en verdad cómo es esto. Y ¿sabes qué? Disfruten. Eso. Disfruten lo que hacen, porque ustedes nunca saben cuánto tiempo van a durar allí. Entonces, disfrútenlo, porque eso es lo más importante. Y al final del día, ¿sabes qué, Carlos? Al final del día, independientemente de cuál sea la situación, en la situación que se encuentren en un juego, al final del día es un juego. Y como tal, hay que disfrutarlo. Si no lo disfrutas tú, lo va a disfrutar otro. Eso es así. De verdad que gracias por esa palabra para nuestros jóvenes y las personas que están mirando aquí en el día de hoy. Siempre terminamos con una palabra y va a ir, yo creo que a la par con lo que tú dijiste, con lo que tú acabas de hablarnos en la noche de hoy. Dios no te diseñó para llegar a cierto nivel y quedarte allí donde estás, sino para resistir los vientos, sobrevivir a la oposición, superar las situaciones injustas. A medida que tomes terreno nuevo, habrá nuevos obstáculos. Cuanto mayor sea la oportunidad, mayor será la oposición. Así que no te rindas, sigue avanzando, sigue poniendo todo en las manos del Señor, que sabes que tu victoria está pronto a llegar. Dios te bendiga, hacia adelante. Esto fue para las mayores, MB Baseball, y también agradezco también a Cárdenas Sport Media por ser uno de los productores de estas entrevistas todos los días. Gracias, mi hermano, por esta entrevista. El Gocho de Venezuela, Johan Santana. Gracias, mi hermano. Un placer, cuídense. Dios te bendiga. Amén.